Hoy en Cara a Cara tenemos mesa de debate con representantes de las candidaturas presidenciales. Escríbenos, el WhatsApp está abierto, 33 18 80 76 41. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos. Salvador Rizo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte y saludo a todo el auditorio. Salvador Rizo es el coordinador en Jalisco de la campaña de José Antonio Meade. Es correcto. Gracias por acompañarnos. Juan Pablo Colín, ¿cómo estás? De la candidatura de Anaya. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, buen día, Salvador, buen día, muchas gracias por invitarnos. Y esperamos que se incorpore en cualquier momento Alberto Uribe, que ya está llegando aquí a nuestras instalaciones, que es el coordinador en Jalisco de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Pues comenzamos, si quieren, con ese tema. Escuchamos el spot de Andrés Manuel para platicar sobre Los Pinos y sobre el salario del presidente. Comentamos eso y después agregamos otros temas a la discusión. Vamos a revisar los contratos, los 91 contratos que se han firmado a partir de la reforma energética. Vamos a ver en qué términos están los contratos. Vamos a cuidar que no sean contratos leoninos. Esto va más allá de lo político, de lo ideológico. A ver, comenzamos, si quieren, con reforma energética, que es precisamente la declaración que hace aquí Andrés Manuel López Obrador. Supongo, Salvador Rizo, que la posición de José Antonio Meade es a favor de la reforma energética. Claro, me parece que hoy esa reforma es una de las reformas que esperemos en el mediano plazo empiece a generar los resultados. Me parece que las reformas han sido cuestionadas por algunos sectores sociales. Sin embargo, me parece que era de absoluta responsabilidad el poder poner sobre la mesa reformas que en los últimos 30 años no se habían resuelto, ¿no? Es decir, a favor de todo lo que implica la reforma energética. Incluyendo los gasolinazos. Es correcto, digo, incluyendo, no refiere al tema de los gasolinazos. No, pero la liberalización del precio de la gasolina viene de la reforma energética. Eso deviene, ¿no? De generar un precio de mercado a eso y a la falta de infraestructura en refinerías que en los últimos 30 años no se realizó, y eso ha repercutido en que se abra a los precios de mercado. Juan Pablo Colín, el frente sobre la reforma energética. Por supuesto, Enrique, que existía una posibilidad tanto de el Partido de Acción Nacional como del PRD, como de Movimiento Ciudadano en algún momento, ahora que conformaron este frente en pro de la candidatura de Ricardo Anaya, es que existía esa posibilidad de dar para adelante una reforma energética que tuviera de gran calado, una posibilidad de sí darle unos insumos energéticos al país que sí fueran de favorable para el ciudadano. Algo muy claro que pasó fue que el gobierno federal no pudo contener lo que sabíamos perfectamente que iba a pasar con la gasolina. Lo que hicieron durante 3 años fue no evitar que se incrementara el precio de la gasolina, y ese evitar detonó que en algún momento el precio se elevara por mucho la gasolina y que tuviera una repercusión social importante. Ahora, ¿qué es lo que ha propuesto Ricardo Anaya para el tema de la reforma energética? Lo que ha propuesto es que vayamos más allá, que vayamos mucho más progresistas que en el tema de los energéticos, que no vayamos a aterrizar como lo propone Andrés Manuel, que decía que era 6 refinerías y ahora propone solamente hacer 2. Lo dijo ayer Ricardo Anaya en el ITESO, que por cierto que le fue muy bien el ITESO. Ahorita vamos a hablar con el presidente de la Sociedad de Alumnos, que no tiene la misma impresión, pero bueno, eso nos va a decir él. A lo mejor a nosotros nos pareció que fue muy bien. De hecho, algunos periódicos dijeron que casi salió un hombro Ricardo Anaya, lo cual nos parece. Así lo dicen algunos periódicos a nivel nacional. Entonces, pues bueno, bienvenido, Alberto. Ya cierto, no sé, conduciendo. Ahorita tú nos saludas y si quieres mandas al corte y todo. Como Alberto Uribe siempre interviene. Bueno, aprovechando que ya lo saludaste, Alberto Uribe, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, buen día. Es el coordinador estatal de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Un comentario rápido sobre el asunto de reforma energética, Alberto, para después entrar a los temas que habíamos platicado. Lo que es hecho es que es un desastre el tema de la reforma energética para mí, ¿no? Y para muchos, porque ciertamente pareciera que esta política de destrozar a Pemex es una realidad completa. Desde hace años se venía solicitando de parte de muchos empresarios norteamericanos
Y por supuesto que hablar del 27 era un mito en este país, y por supuesto hablar de Pemex ni se diga. Entonces el 27, 123 y el 13, esos artículos como intocables también, y resulta que se da esta propuesta de reforma, pero paralelamente es increíble, hay cosas que hay que preguntarse. Yo creo que el tema de refinería, si hablaban de más, pero hay un estudio que se está haciendo de la refinería que acaban de hacer en la India, que es una refinería gigantesca, mucho más económica que lo que hacen aquí, evidentemente, y el planteamiento es muy lógico. Imagínense que ustedes son productores de naranja y mandas toda tu producción de hacer la naranja y el jugo y lo compras en Estados Unidos. Pues evidentemente la gran utilidad no es del que la produce, sino la utilidad... Si la refinería la debe ser el gobierno o la iniciativa privada. Ese es el debate. Creo que nadie está en contra que haya refinerías. ¿Quién sabe, no? Yo he estado en diferentes debates en donde he escuchado a varios panistas y diferentes actores en donde dicen que las refinerías no deben de existir, que tenemos que seguir sometidos a comprarle a no sé quién, a Estados Unidos, y quien hace las compras, el intermediario que hace las compras, hay que preguntar cómo hace las negociaciones, y esas negociaciones no se han transparentado en ningún lugar. Ahora, Alberto, no me queda claro la postura de Morena en reforma energética. Sí. Primero dijo, bueno, hoy incluso en declaración Olga Sánchez Cordero decía que estaban a favor de la reforma energética. En el Universal, Alfonso Romo dijo que también, pero en su momento Paco Ignacio Taibo dijo que no. Sí. ¿Cuál es la postura de Morena en este tema? Pues Paco, no, con todo respeto, no es como el vocero oficial, ¿no? La diferencia es que acá hay como personajes de todo tipo, y hay quien sí cree y quien no cree, y hay quien no cree firmemente. Creo que la reforma tendrás que hacerles las modificaciones que sean necesarias. Lo que me parece central es una discusión, independientemente de la reforma energética, yo no creo que la reforma energética sea particularmente una brújula de aquí al país. Tienes que hacer una discusión completamente diferente, y me parece que la política energética que llevamos, particularmente en el tema de la gasolina, pues es muy preocupante, porque abriste el mercado y resulta que la gasolina prácticamente está más cara que en Estados Unidos. Esto sí hay que echarlo para y está más cara. Yo creo que tienes que empujar particularmente lo que tiene que ver con toda la política de refinerías. Tienes que revisar los contratos que se han hecho para la compra de gasolina. Todo eso, también echarlo para atrás. Tienes que meterlo a discusión de manera mucho más seria, y me parece que el problema es que tanto el PRI como el PAN pues se fueron juntitos en esta reforma. Desde el principio se fueron agarrados de la mano Anaya y Peña Nieto, y después aparecen todos peleados, ¿no? Terminas por no entender por qué. Pero entonces sí vale la palabra de Paco Ignacio, no vale, Uribe. O sea, sí lo van a tomar en cuenta, ¿no? Porque está fraccionado, no tiene un solo discurso uniforme, ni siquiera Andrés Manuel. Tiene a los que sí están a favor y en contra, tanto de la reforma energética como la educativa. Pero es que no hay un discurso uniforme con ustedes, porque como está hecho de tanto más acote de partidos políticos Andrés Manuel, seguramente no hay un discurso uniforme. Es como Santiago Krill, ¿no? Que decía que el candidato Anaya era pues como un candidato que no había mucho que apostar, y ahora es su coordinador, ¿no? Bueno, pues la gente cambia de opinión, pero finalmente lo que diga Paco Ignacio Taibo, pues me parece que como escritor es extraordinario, pero al final Andrés Manuel tendrá que tomar decisiones como gobernante, y tendrá que tomar decisiones colegiadas, y tendrá que sentar a los expertos a hacer toda una discusión en torno a la reforma energética, y tenemos que revisar los contratos que hizo, y tenemos que hacer los contratos que hizo el PRI también. Salvador Rizo, ¿cierras este tema? Bueno, me parece que efectivamente no hay una postura muy clara, en todos está muy claro la infraestructura que se requiere, la que se dejó de hacer, y bueno, yo espero que este proceso permita el poder concluir con este proceso de transformación que las propias reformas señalaron. Escuchamos a Andrés Manuel López Obrador, así el spot que habíamos anunciado. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos se van a convertir en un espacio abierto en el bosque de Chapultepec para las artes y la cultura. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial, no voy a andar rodeado de guardaespaldas. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Andrés Manuel, presidente. Convertir, Juan Pablo Colín, Los Pinos en un centro cultural y que el presidente gane la mitad de su sueldo. ¿Qué te parece? Me parece que otra vez una ocurrencia del señor. Yo no entiendo cómo después de 3 campañas el señor sigue cavando su tumba electoralmente. Ya llegó a un tope de número en las encuestas y van picada Andrés Manuel. El que va creciendo es Ricardo Anaya. ¿Por qué? Por ese tipo de ocurrencias. Las ocurrencias que dice el señor Andrés Manuel, como de que Los Pinos, ¿a alguien le importa de verdad si el presidente vive en Los Pinos o no? Lo que importa es que realmente se haga un trabajo consciente para el que el país vaya en un
progreso constante, no importa si viven en Los Pinos o no. Por cierto, a lo mejor seguramente la residencia donde vive Andrés Manuel es mucho más cara o mucho más lujosa que los propios Pinos. ¿Que Los Pinos? Seguramente, ¿no? Digo, los lujos que sean sus hijos bueno, no pero son eso, para menores. pero eso ya es especulación, Ni ¿no? que fuera del PRIAN. No, Oye. no, bueno, como la vida que sean sus hijos, no creo que vivan en una Al día choza, sus ¿verdad? hijos, la verdad es que eso es como un mito. Si los ves son bien chambeadores, ahí han trabajado en todo el país. Sí, claro. Arturo, ¿y Sí, populismo o presidentes del propuesta partido, sensata? ¿Perdón? ¿Populismo o propuesta sensata está Andrés Manuel? Oye, a ver, cada que viene, por ejemplo, un presidente, llámese Peña o llámese Calderón o llámese todos, traen 500 elementos de avanzada del Estado Mayor. 500. Y eso es trágico. No puede ser posible que sigamos manteniendo una estructura tan gigante. No puede ser posible que tengamos a un presidente de la República que vive en Los Pinos como un rey en una cajita de cristal, en donde la realidad es completamente diferente fuera de ese lugar. Quienes conocen y quienes conocemos ese lugar, sabes que es una ciudad gigantesca donde viven miles y trabajan miles de personas para mantener a un presidente que tiene un sueldo lo suficientemente digno, que no entienden la pobreza que hay en general en el país. Esto es como los ministros de la Corte o como los funcionarios, 1,000 funcionarios ganando más de 220,000 pesos. Un director de un canal o de una estación como esta no gana más de 120,000 pesos en la iniciativa privada. Ese es como un tope en general, 120, 140. ¿Cómo un director general del gobierno federal gana 220, 240? Viven en la luna, no entienden que el pueblo tiene otras necesidades completamente diferentes, como para estarse gastando la lana en los sueldos, aunque el presidente Peña y los presidentes vivan como príncipes, y eso mismo hace que se desconecten de la realidad, porque no pueden ver exactamente dónde viven. Y creo que es una gran propuesta el no vivir ahí, hacer un centro cultural. Es más, los que conocen el Central Park en Nueva York, sabes perfectamente que tienen abierto todo el Central Park. Ese lugar debe terminar así porque es un lugar hermosísimo. Tienes que abrirlo a la gente para que evidentemente sea un gran parque también. Salvador Rizo. Bueno, me parece que a veces llevamos al extremo de estas propuestas que hacen algunos candidatos totalmente populistas que no inciden en los problemas reales y de fondo, en propuestas concretas. Por eso insistimos que Pepe Mid es un hombre que cumple con las expectativas de un hombre preparado y formado para servir y que, como daremos cuenta en el siguiente tema, ha cumplido con transparentar sus bienes y su Ahorita hablamos de patrimonio. sus 7 de 7. Sin embargo, en lo que refiere a esta propuesta de Andrés Manuel, la verdad es una medida totalmente, absolutamente populista. Me gustaría escuchar de las propuestas de Andrés Manuel el cómo y de qué manera. O sea, nunca hemos escuchado los cómo, siempre señalando y cuestionando. Porque no lo Hay sé. cosas que mejorar en este país, efectivamente, y tenemos que ir transformando. La población sigue creciendo. Es importante que haya propuestas serias y concretas. Por eso yo la invitación que hago a todos los que nos están escuchando es que analicen los perfiles, más allá de las filias y fobias de los partidos políticos, que vean los perfiles. Pero algo las más de personas. austeridad, Salvador Rizo. Por ejemplo, salario del presidente anual, poco más de 3,115,000 pesos. La residencia oficial de Los Pinos tiene un valor de 2,000 millones de pesos. En 2017 se aprobó para la presidencia un presupuesto de 1,820 millones de pesos y terminó gastando 3,661 Eso, millones. eso es populismo, eso es populismo. No, pero más la allá del presidencia- salario y de Los Pinos, A ver, me austeridad parece que- en la presidencia. Me parece que ese es el planteamiento que se debe hacer y debe de ser muy concreto y puntual. Los Pinos no solamente es la residencia donde pernocta el presidente y su familia, sino hay una serie de infraestructura, de oficinas que te permite prestar una serie de servicios que hay que revisar puntualmente para buscar bajar los costos de toda la administración y de toda la función pública, ¿no? Y empezamos por el tema de los partidos, de los propios recursos que se van orientando a los propios partidos políticos que han puesto el PRI particularmente sobre la mesa. Vamos al corte, hablamos de los patrimonios y también de la visita de Ricardo Anaya a Jalisco. 9 de la mañana con 22 minutos. Salvador Rizo, hoy presentó José Antonio Meade su 7 de 7. Es una nueva forma de presentar tus ingresos patrimoniales. Platícanos por qué es el 7 de 7, José Bueno, Antonio Meade. primeramente decir que hay un gran compromiso del candidato Pepe Mid con la transparencia y la rendición de cuentas. Por eso invitó a un debate público, el cual no ha sido aceptado ni por el candidato de Morena ni por el candidato del Frente Ricardo Anaya. Y bueno, hoy él cumpliendo con el compromiso de la gente, mucho se decía aquí en Jalisco y se ha dicho, no, que presentó su 3 de 3. Es que no lo había presentado. Lo que quiso el candidato es ir más allá,
más allá para mostrar que ha vivido de manera honorable, que vive en razón de sus ingresos y no como se ha dado la oportunidad de llevar a su familia a vivir a Atlanta, ni mucho menos ha sido un misterio el cómo ha vivido como el candidato de Morena en los últimos 15 años, ¿no? Él claramente, 20 años en el servicio público, presenta su 3 de 3, que corresponde a la declaración patrimonial, declaración fiscal y declaración de intereses. Presenta también una opinión técnica contable, que es una revisión de congruencia entre todas las declaraciones que ha presentado a lo largo de su historia. ¿Quién da esa opinión contable? Especialistas. Un contador que él buscó. Sí, pero ahí en Hacienda están registrados. Están registrados. Y un notario también, entiendo, ¿no? Sí, un notario, presenta también un registro público de la propiedad a nivel nacional, en todos los registros públicos de las propiedades con las que él cuenta, y el informe integral de la situación. Digo, saber fiscal. quién es, porque pues, está poniendo ahí su palabra, ¿no? De que lo que está diciendo es... No, son especialistas que a eso se han dedicado. No va a ser Virgilio, ¿no? Una de esas. Juan Pablo Colinzo, el debate de patrimonios. Sí, yo lamento mucho que José Antonio Meade, el candidato del PRI, tenga que estar justificando con 7 cosas, cómo es que si tiene dinero o no tiene dinero. Bueno, es tan sencillo. Si te dedicas a la función pública y no concuerda tus ingresos con la manera en la que vives, es así de sencillo. Estás bajo un esquema de corrupción, es así de sencillo. Lamento mucho que Pepe Meade, por el asunto de tratar de subir un poco las encuestas, ser un lejano tercer lugar, tenga que estar subiendo a decir... O sea, ¿crees que Meade no vive de acuerdo a lo que ingresa? Seguramente no, como tampoco Andrés Manuel, sí. Por el solo hecho, hace rato que hablaban de si era conveniente o no que se lea de los Pinos o no el presidente de la República. Yo creo que vale la pena que analicemos. Entonces, el candidato de Andrés Manuel, ¿cómo es que ha vivido en los últimos 12 años? Ahorita lo ¿De dónde ha vivido? No sabe, de Oye, Uribe ya le han preguntado varias veces, no sabe. En el caso de Anaya, ¿justificó bien todo este asunto con Barreiro y lo de las bodegas y todo eso? ¿Te Pues, parece que quedó bien explicado el tema? Yo creo que no ha habido un candidato que se para ante la Procuraduría General de la República y le diga, aquí estoy, si tiene una acusación, aquí estoy presente para que puedan surtir efecto todas las acusaciones. Nadie lo ha hecho, y es porque tiene no solo la conciencia limpia, sino también que ha concordado los ingresos con los egresos. Escrito, tampoco fue decir eso, ¿no? Lo que creo es que eso lo dijo la prensa, más bien. Lo que creo es que Andrés Manuel no ha justificado en ningún momento de qué manera vive. La última vez que vimos a Andrés Manuel fue en un Suru, y después ya lo vimos en una Suburban. Y después de la Suburban menos hijos con Ferraris y con Lamborghinis. Eso no es cierto, eso se desmintió perfectamente. Entonces creo que vale la pena. Eso era un fake, ¿no? Vale la pena. Ya la vestimenta que trae incluso también sus hijos. Fake. Pero Uribe no va a poder justificar jamás. No va a poder justificar jamás cómo ha vivido Andrés Manuel, porque es el nini más grande que ha dado este país. A ver, el debate sobre patrimonios, Alberto Uribe, y también el tema sobre cómo vive Andrés Manuel. A ver, yo creo que para empezar, si tiene que presentar su declaración de 3 de 3 mides, porque es candidato, porque no le había presentado. Tampoco es como un espíritu de transparencia y demás. No puede tener un espíritu de transparencia el gobierno federal cuando nada más en el gobierno de Peña perdieron 35 posiciones de acuerdo al Instituto de Transparencia Internacional. Estamos hablando de los candidatos, hablando de todo, Alberto, de 180. Los candidatos y las opciones que tienen los ciudadanos para elegir. Pues viene por un partido, ¿de dónde viene? Bueno, viene del PAN, pero al final es importante decir cosas, es importante hablar de cuestiones de fondo. Para mí una cuestión de fondo, por ejemplo, es justamente eso. Es las mismas cifras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y el propio INEGI, cómo exhiben el fracaso de Meade en Hacienda, tanto cuando fue secretario por el PAN como cuando fue secretario por el PRI. Esas son las cosas de fondo que tendrías que estar estableciendo. ¿Cuál es el crecimiento del país? No hay un crecimiento tan desastroso como un gobierno federal. Creo que viene desde la época prácticamente de Plutarco Elías Calles y de la Madrid. Son los peores presidentes en materia. Habrá tiempo para hablar de los resultados económicos, Alberto Uribe, pero con el asunto de los patrimonios. Yo no lo he explicado suficientemente de dónde vive, de dónde yo creo que al final cuando tú ves, ahorita vive de la parte de Morena, antes de lo que los diferentes militantes aportaban, pero también cuando tú ves como Andrés Manuel no es el que llega al Quinta Real y al Camino Real, esos hoteles así todos lujosos, llega aquí al Victoria y llega en 2 habitaciones, no en 50 o 200 habitaciones, y lo vas a ver comiendo en cualquier fonda todos los días. El nivel de gastos de él no tiene la superficialidad de la clase política de este país, que viven con cientos de guarros, con cientos de escoltas. Él no trae nada más que un chofer, y eso hay que reconocérselo. No necesita que el Estado Mayor lo esté cuidando. ¿El chofer gana 80,000 pesos? Pues ¿qué le van a cuidar, hombre, a mí? Pues ¿qué hicieron para que lo tengan que cuidar, con todo respeto? Y creo que el señor, para empezar, este tema de los Ferraris y demás es absolutamente una mentira, y lo sabe Juan Pablo, y lo utiliza como una parte retórica en esta mesa, pero
Eso por un lado, pero cuando también conoces a los hijos, que yo he tratado a dos cercanos, te das cuenta que también son absolutamente... Que viven también de Morena. Sencillos al final, no sé de qué vivan los hijos porque no he platicado. Son dirigentes de Morena, pero te prometo que voy a preguntar, pero a ver, yo te quisiera preguntar, por ejemplo, si es fake esta parte que es primo hermano del secretario de Hacienda de este país que se llama José Antonio González Anaya. ¿Es cierto que es primo hermano de Anaya, el secretario actual de Hacienda? Yo más bien te respondería, Alberto, que el asunto de mezclarse entre partidos políticos lo conoces muy bien tú. Cuando hablabas de que si Mid venía del PAN o de dónde venía, pues si tú venías del PRI, te pasaste a MS y ahora estás en Morena, creo que eres más especialista en saber cómo se muta y cómo es que se transforman las ideologías. Ya platicaremos de a dónde se pasan cada uno de partidos. Por ejemplo, en el caso de Anaya. ¿Pero por qué no me contestas eso? Nomás dime. Si son parientes... Pues un fake. Pues no lo sé. Pregúntale a Ricardo, no sé la árbol pues de su familia, ¿no? Hijos de Andrés, no déjame preguntarles, ahora que ves a Ricardo le preguntas. Es su hijo y vive de manera ostentosa. Y por cierto, el secretario es cuñado de Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Juan Pablo Colín, ¿por qué no están las bodegas en la declaración 3 de 3 de Anaya? ¿Por qué no están esos patrimonios? Lo ha declarado Ricardo, que fue una compraventa que hizo cuando estaba viviendo él en Querétaro. Está justificado perfectamente, compró el predio, lo vendió a cierto precio, está todo de manera legal ante un notario público que es el que tenía que dar a hacer la fe de la compraventa, y la verdad es que es un tema que ha quedado atrás cuando Ricardo dio la cara. No quedó atrás porque ha perdido 5 puntos, ¿no? O más derivado de eso. Me parece que hay 100,000 pesos al mes en vuelos Atlanta, 70,000 pesos por lo menos de la renta de una casa de su esposa y sus 3 hijos en esa ciudad. 14,000 de la renta de todo departamento. Con sus ingresos. 3,600,000 pesos anuales gasta Anaya. Es evidente que no hacer negocios inmobiliarios bajo una operación obscura totalmente que no ha quedado claro, ¿no? Mucho no estaba en su 3 de 3. Es un empresario inmobiliario, Ricardo, en Querétaro, se ha dedicado también a eso. Es pecado ser hipócrita, ¿no? Porque tienes una imagen en un lado y al final es otra cosa. Ricardo sí trabaja, Andrés Manuel no tiene una empresa que pueda justificar sus ingresos. ¿38 años tiene? No, pues claro, imagínate, yo cuando por ejemplo pienso en el caso de Anaya y veo cuál es su mentor, pues entiendo todo. Diego Fernández de Ceballos, que le decían la ardilla porque no sería de Los Pinos, él es su líder moral, pues imagínate la moralidad del propio Anaya, ¿en qué niveles está? Pues en ese nivel. Juan Pablo Colín cierra este tema. Lamentablemente el discurso del PRI y de Morena, bueno, por fortuna más bien, es atacar a Ricardo porque es el que va creciendo las encuestas. Lo valoro mucho que Uribe se esté desgastando mucho en buscarle datos a Ricardo Anaya para ver de qué manera le baja puntos. Vamos al corte y hablamos sobre la visita de Ricardo Anaya. Solito se los baja. 9 de la mañana con 34 minutos, nos acompañan Salvador Rizo, Juan Pablo Colín, Alberto Uribe, de las campañas de Mid, Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Estamos debatiendo los temas de la semana en la campaña presidencial. Juan Pablo Colín, ayer estuvo Ricardo Anaya aquí, estuvo en el ITESO, tú decías que lo sacaron en hombros. Así lo dijo un periódico. Digamos que enmarcado en el contexto del anuncio de la inclusión de Raúl Padilla en su campaña. ¿Cómo explicamos esto, que Raúl Padilla está en la campaña de Ricardo Anaya? Es una decisión del equipo de campaña a nivel nacional de Ricardo. La incorporación en materia de cultura era sumamente importante dar una nota de inmediato porque para la plataforma política que está presentando Ricardo Anaya en este frente, es sumamente importante que la cultura se convierta en un motor de desarrollo del país. Luego entonces tenía que dar un mensaje así Ricardo, y bueno, creo que optó por una buena opción Ricardo para poder dar el mensaje. Pero el debate de Raúl no es ese, ¿no, Juan Pablo Colín? El debate es su cacicazgo en la Universidad de Guadalajara. Eso es lo que genera polémica. Ese es un tema local, ese es un tema que solamente en Jalisco. Yo creo que lo que hizo Ricardo ayer fue dar un mensaje de que quiere hacer, insisto, que la cultura es un motor de desarrollo también del país. Y para el caso específico de cuando se asistió al ITESO, yo creo que ningún candidato va a tener la convocatoria que tuvo Ricardo Anaya. Eso lo ponemos desde reto, desde ahorita. Los alumnos querían entrar a escuchar a Ricardo Anaya. Hubo críticas porque la propia casa de estudios así tiene su estilo de ser crítico también y ser muy objetivo. Valoramos muchísimo que el ITESO hiciera preguntas que sí tuviera que responder de manera inmediata. Ricardo, creemos que lo respondió de la mejor manera, fue muy conciso con lo que ahora pregunta también, y que seguramente ahora que Uribe preguntó si era o no su padrino Diego Fernández Ceballos, pues también lo preguntó el que mandaste seguramente a que gritara ahí al ITESO. Pero ¿quién gritó en el ITESO? Pues hay algunas personas que están gritando ahí. O sea, los chavitos estos, los jóvenes. Universidades son territorios libres. No, bueno, los jóvenes gritando a Andrés Manuel. No, eso es mentira. Yo los mandé. No, bueno, pues los llevé en mi carro, los bajé y dije, se
van a poner y van a gritar. No lo sé, Uribe, pero sí, lo que hizo es que es mentira. Eso nunca gritaron Andrés Manuel. Eso fue una nota que sacó Ricardo Alemán. Sacó Reforma. Ricardo Alemán sacó ese video donde decía que es mentira. O sea, Ricardo Alemán echando la mano a Andrés Manuel. Quienes estuvimos ahí en el ITESO sabemos que no hubo ningún grito de Andrés Manuel, que al contrario, Ricardo estuvo vitoreado por las respuestas que dio. Los estudiantes dicen que no respondía, que le preguntaban una cosa y se iba por otro lado. No, respondió concisamente. A ver, cuando le preguntaron de Diego Fernández, dijo que él no tenía padrinos. Bueno. Segundo, en el tema de sus recursos, se lo explicó como lo hemos dicho en todo momento, y no hubo mayor pregunta que tuviera complicación Ricardo. Nunca vi complicado a Ricardo en sus respuestas. Salvador Rizo, ¿cómo ves el tema de Raúl Padilla, el frente y la visita? Pues lamento mucho que un tema tan importante para el país esté reflejado en el personaje que presentó el candidato. Yo creo que eso refleja solamente una agenda personal y de compromiso directo con un personaje. Creo que el tema de la cultura debe de ser uno de los temas que son importantes para el desarrollo del propio país, ¿no? Y que pueda generarse alternativas para que todos los habitantes de este país puedan tener acceso a la cultura. Y en este sentido, pues me parece que lo que ha reflejado esta presentación es más un acto político, ¿no? De presentación de un actor político del Estado que una propuesta de cultura, y eso es lamentable. Peña Nieto estuvo a punto de invitar a Raúl Padilla como secretario de Cultura, ¿eh? Sí, no, lo sabías. Hay importantes proyectos como la FIL, como el Festival Internacional de Cine, que son cosas que ha estado presente ese actor político, o sea, no le desconocemos sus capacidades. Sin embargo, hoy, frente a un tema de cultura, creo que hoy se habla del personaje y no se habla si verdaderamente representa los intereses de todo el sector popular. Alberto Uribe, sobre este tema. Yo muchos años di clases en la Universidad de Guadalajara y por lo mismo tengo muchas relaciones ahí, y además que trabajé también ahí en la universidad, y te das cuenta de hay una incomodidad total de los profes y de muchos estudiantes, primero por haber invitado a Anaya a el centro administrativo o al CUSEA. Que por cierto el estudiante no pudo preguntar, y eso es totalmente condenable en cualquier universidad. Antes que, sí, le hicieron un evento perfecto y a los modo, estudiantes son pero los hay todo un movimiento en donde quieren que Andrés Manuel se hagan listas en la Universidad de Guadalajara, y no salen de listas en la Universidad de Guadalajara porque la clase directiva se le está jugando con todo con el PAN. Y entonces parecía lo más raro que una universidad pública que tendría que ser más centro-izquierda, pues esté completamente metida a la derecha, pero además cuando estuvieron peleados con la derecha, que era la de Emilio, peleados completamente con Paco Ramírez, y ahora están... La reconciliación tuya, Alfaro, con Raúl, por una reconciliación entre los tres. Eso también lo tienes que decir. ¿Entre quién? Entre tú, Alfaro, y Raúl Padilla. ¿Entre yo? ¿El burro primero? ¿Tú? ¿Entre quién? Alfaro, Raúl Padilla y Alberto Uribe se sentaron a reconciliarse. Eres un gran conspirador. No estaban en contra cuando estaban en el Tlajomulco. En esta conspiración completa y total, recordé el artículo que escribió Jesús. ¿Dónde quedó? ¿Jesús Silva Herzog Márquez? Jesús Silva Herzog Márquez, en donde además, evidentemente, habla de quién es Anaya, y la verdad es que son unos especialistas en el mundo de la conspiración y de decir cosas que no tienen ningún sentido ni ningún argumento, como lo que acabas de decir. Dice nuestro amigo Jesús Silva Herzog que si algo es no necesariamente pro AMLO, dice, eso sí. Anaya es un hombre con dotes innegables de la política, de la intriga, no tiene experiencia de gobierno y carece de una visión propiamente nacional. Ese es el problema de Anaya, ese es el problema del candidato que estás defendiendo. Es un joven de 38 años que nunca ha sido electo para nada, que no tiene la mínima experiencia, que no conoce las necesidades del país, y es una diferencia. Pero bueno, en este tema de la Universidad de Guadalajara, pues la verdad es que lo que es muy importante es que la universidad tiene que llegar a un nivel de democratización y que no puede ser dominada por un solo hombre durante más de 30 años, y que tienen que ser una discusión más que cultural, educativa, que esa es su función central. Y hoy en día las preparatorias y hoy en día la Universidad de Guadalajara académicamente está dejando mucho que desear, y tenemos que discutir, porque al final, si no nos metemos a discutir en serio la parte educativa desde las primarias, secundarias, lo que sucede en las preparatorias. Una propuesta de AMLO es hacer otra universidad, la Universidad Tecnológica de Jalisco. Sí, digo, todas las universidades al final suman. Este ejercicio, por ejemplo, ya no me acuerdo ni quién lo hizo, los tecnológicos, creo que lo hizo el PAN. El PAN. Sí. Por ejemplo, en Tlajomulco, donde yo soy presidente con licencia, nos ayudó muchísimo, caminó muy bien, y el nivel de los tecnológicos llegó a estar y está superior que el nivel de las preparatorias. Pero eso supondría quitarle dinero a la UDG. Pues, o agregarle más lana a la educación, ¿no? Creo que esa sería la apuesta al final. Tienes que meterle más lana a la educación. Otro tema interesante, el domingo pasado estuvo aquí Ricardo Anaya en Jalisco y habló sobre el zapotillo.
Sí. y dijo, si el agua se recolecta en Jalisco, se almacena en Jalisco a través de la presa del Zapotillo, se tiene que quedar en Jalisco. ¿Esa es la postura del frente? Expresamente no dijo que tendrá que quedarse, dijo que tendrá que revisarse que la mayor cantidad de agua sea para el No dijo, para si el agua se produce en Jalisco, se queda en Jalisco. Esa es la declaración. Yo creo Ya que después dijo que quiere proponer una mesa técnica, que ya de mesas técnicas tenemos. Párenle, ¿no? Ya Sí, que claro. se tomen decisiones. Sí, como sobre la los del temas. aeropuerto que quería poner Andrés Manuel, Exacto. que no tenía por qué meterse, señor. Pero creo que en el tema exclusivo del Que se Zapotillo, roben la lana en sus narices de todos los mexicanos y que no diga nada. bueno, voy a continuar con el tema del Zapotillo. Creo que vale la pena que se revise exactamente qué es lo que se necesita para que no tenga carencia de agua ni el estado de Guanajuato ni el estado de Jalisco. Creo que Jalisco ha aportado por mucho el asunto de las cuencas acuíferas para aportar agua aquí a los dos estados. Creo que también tiene razón Guanajuato cuando dice, bueno, es que aquí también se aporta hacia el agua de Chapala también agua, y creo que vale la pena la revisión. Hubo una Guanajuato comisión- tiene agua por todos lados, Juan Pablo. Hubo una Por todos comisión lados. en el Congreso de la Unión, te recordarás, Enrique, donde se hizo una cuenca especial de Lerma Chapala, y creo que vale la pena que se retome ese asunto desde ahí, desde el Congreso. Porque los gobernadores panistas negociaron contratos muy lesivos para Pues los es que jaliscienses, Fox les puso, regalándoles les el puso dinero. la pata en el pescuezo Fox, ¿no? Es La decir, verdad es que no defendieron a Jalisco. El compromiso de Anaya es la mayor parte del agua para Jalisco. para Jalisco. Salvo Rizo. Bueno, me parece que en este tema son de los temas que todos los que estamos aquí en la mesa nos debemos de ocupar y de preocupar y debemos de sacarlo de la agenda política. Yo creo que tenemos que poner sobre la mesa lo que a la gente le interesa y es resolver las necesidades de agua de muchas de las colonias de la zona metropolitana, de muchos de los municipios del interior del estado que requieren este vital líquido y que no nos hemos terminado de poner de acuerdo en virtud de que hay una injerencia o un interés de otros estados de quedarse con parte de lo que representa este tipo de infraestructura, y yo creo que aquí es importante el poder resolver las necesidades de Jalisco y es el agua para los Porque el jaliscienses. gobernador ayer le pregunté, ayer en entrevista con el gobernador le pregunté sobre el Zapotillo, le dije, si queda 80 metros, ¿quién se queda esa agua? Y me dijo, pues el convenio, lo que le toca a Guanajuato, y nosotros pues más bien el purgatorio. ¿En cuánto sale el convenio en esa Sí. parte de 80 metros? Pues es que el problema es que se tasó sobre un nivel de metros cúbicos que tal vez no se terminen dando, pero los primeros 3.4, 3.5 son para León. Alberto Uribe, sobre el tema del Zapotillo. Pues ya quedó la cortina en 80 metros y bueno, con eso no se inunda algunas de las poblaciones. Lo ideal, todo mundo sabía que se elevara a 105 metros, lo cual iba a permitir un flujo de 8.5 metros cúbicos por segundo. Acá, con este esquema, pues la verdad es que se gastaron miles de millones de pesos en una cantidad de estudios. Si quedan 80 metros, yo creo que esos 80 metros cúbicos tendrían que quedarse para Jalisco y buscar diferentes alternativas. Me parece que en este tema de agua son de esos temas que no puedes necesariamente politizar. Creo que hay que hacer un gran llamado a los diferentes académicos especialistas en la materia, a los diferentes técnicos de la materia, porque tenemos muchos años discutiendo, desde el crédito japonés que se detuvo en algún momento, estamos hablando de Guillermo Cosío cuando hablaba del proyecto de la zurda, y luego siguió lo de Alberto Cárdenas que proponía también ahí un proyecto, y seguimos discutiendo sin resolver de fondo algo que es lo más importante que tiene que tener una ciudad y garantizar un gobierno, es el agua. Y evidentemente me parece que este tema, particularmente ahora que vamos de gira, vamos a estar en Tepa, vamos a estar en Lagos, yo le pasaba la información ayer a Andrés Manuel de el interés de justamente de estos equipos de platicar también. Es probable que platiquemos con algunos de los actores del Observatorio de Agua, pero independientemente de tener el compromiso de revisarlo, me parece que independientemente de que casi será una realidad que gane Andrés Manuel la elección, pues será muy importante invitar a los diferentes especialistas de este país para hacer una discusión en serio y tomar decisiones. El problema es que no tomamos decisiones. Mira, ahí tienes lo que sucede con la lana que se gastaron para hacer las, ¿cómo se llama de las Panamericanas? Díaz. Está parado porque no toma decisiones. Ya pasó un sexenio y no se quieren raspar. Aquí hay que tomar decisiones y acciones pero si para empezamos poner mesas cosas. de especialistas, Pero- técnicos, lo vamos a resolver en... Pero ahí tienes 80 metros, es una realidad. Y en Eso esos ya 80 no va a metros pasar. tienes que pelear la mayor cantidad para Jalisco porque pues si no va a ser mucho más costoso tenerla que llevar a otra parte. Necesitamos en el área metropolitana, tenemos un problemón de agua de dimensiones gigantescas y ya el tiempo se nos está agotando en Por eso materia de tendría agua. que volver a pasar el convenio por el Congreso, por eso lo tiene suspendido a la Suprema Corte de Justicia. El Zapotillo viene desde el 95 como proyecto. Ha habido inversiones cercanas más o menos a los 17,000 millones de pesos y en este momento la presa tiene un avance físico del 85%, por lo tanto el debate es quién se queda, cuántos metros cúbicos. Vamos al corte y leemos tus mensajes.
9 minutos, buen día, saludos al programa, a todos los servidores públicos, les deberíamos de poner un sueldo y que paguen impuestos. Paguen impuestos, ¿no? Sí. No Lo que tienes que reducir es el costo de los sueldos. Para que sepan lo que de veras es trabajar y no estar robando, dice Jaime. Dice también Hugo Guevara, qué mal se escucha el señor Uribe hablando de Obrador, qué hipocresía, pero el hueso es el hueso, te dice. Pues no negocié nada, la verdad. Me viste en alguna lista de diputado o cosas parecidas, ¿no? Yo lo que les dije es, les voy a echar la mano y no estoy pidiendo absolutamente ninguna posición. Félix Caballero, esta es la clásica pelea. No importa cuándo se laven, seguirán siendo puercos. Estamos muertos con estos políticos. Muchas gracias, Félix. Pero también hay que decir que nos traía a debatir soy yo. Carlos Francisco Bravo, yo también recuerdo personajes del PRI declarando que las refinerías no son viables económicamente. No son viables y que lo mejor es seguir comprándole en Estados Unidos. Es una mentada de madre para nosotros los mortales. Yo no creo ni siquiera que ese es el debate. ¿Estás a favor de las refinerías, Juan Pablo Colín? Sí, bueno, lo que ha planteado Ricardo Anaya es que sí no viene en su proyecto eso, sí se apueste al tema de la reforma energética, sin embargo, pues es a transformar la energía que los vehículos necesiten de más energía eléctrica que de combustión. El asunto es si el gobierno tiene que pagar esas que son carísimas, 6,000 millones de dólares cada una, o si lo tiene que hacer en iniciativa privada, ¿no? Digo, me parece que hoy representa un gran reto el poder consolidar una infraestructura que no se hizo a lo largo de los años, ¿no? Y esas son las decisiones que y el afectado es el ciudadano, ¿no? Y el gasolinazo, acá ha votado por Anaya también, ¿no? Por el gasolinazo. No, bueno, es que me parece que Uribe cuando avienta este tipo de señalamientos, pues debería de voltear a ver cuando su partido político, el Movimiento Ciudadano, pues también estuvo a favor de, o ya no eres Movimiento Ciudadano o si eres, o ya no. No, la verdad es que fui candidato externo y mi última militancia política la tuve en el PRI y a partir de ahí dije no vuelvo a militar en ningún partido y no voy a volver a militar en ningún partido. Apoyo a las personas más que a las instituciones que por cierto están ya del terror. Gracias, Jaime Hernández, por tu comentario. Ricardo Arias Barrientos, señor Tucen, buenos días. ¿Qué nivel taupaupérrimo del debate? Más bien parecen sus invitados chismosas defendiendo al marido. que no hay algún tema que valga la pena exponer. Bueno, hemos hablado de temas muy importantes y el debate es así. Jesús Calderón dice, muy buen día, señores. A ver, ya saben quién tiene más de 20 años viviendo en el erario público y ahora dice, me quitaré la mitad del sueldo. ¿Qué? ¿De por vida? Pregunta, ¿de qué murieron sus hermanos? Derivado a qué fue su fallecimiento. Ya saben quién ha tenido mínimo 18 años para ajustar su estrategia para su ambición, que solo es el poder sobre los ingresos. Tú dices, Uribe vivió de lo que le daba el PRD en su momento. Es que todo depende cuánto sea tu nivel de gastos en la vida. Eso es lo que necesitas. Si tu nivel de gastos es gigante, pues entonces necesitas mucho dinero. Si no es así, como es su caso, pues no necesitas tanto para vivir. 65-31. Vive con 392 millones de pesos, que es lo que le tocó a Morena durante el año 2017 y lo que ha obtenido cuando estuvo en el PRD y cuando estuvo en distintos partidos en los que ha militado. Dice, mi hija fue a la conferencia del ITESO y salió contenta con las respuestas de Anaya. Solo me comentó que la presentación fue larga y obsoleta, pero realmente sí los convenció a los jóvenes. Sí, decían que parecía que más que llamar al voto estaba vendiendo iPhones. Esa era la broma en redes Tiene complejo sociales. de Steve Jobs, dice. De Steve Jobs. Dice, bueno, si son comentarios de ese tipo personales, no los puedo hacer. Buenos días, Luis Manuel. A mí no me interesa visitar Los Pinos, ni que ganes igual o menos que Peña Nieto. Lo que me interesa es que haya más oportunidades de empleo para las personas mayores de 40 años. ¿Cómo es posible que en las solicitudes de trabajo tengas que poner tu edad? Dice Fernando Real, dice, bueno, está muy largo, buen día, por favor, ¿le podrías comentar al de Morena cómo le ha hecho 16 años para vivir? Bueno, eso ya lo hemos platicado. Mira que podemos dar 2 veces secretario de Hacienda y Economía, que sí, muy puro del señor, muy sabio, sobre MIT supongo, pero nunca vio todos los datos que le tocaba ver en el SAT. Y también Salvador hizo un asunto que siempre surge, que es cómo le hizo MIT para no ver todas las estafas maestras que estaban moviendo en su contexto, porque el dinero salía precisamente de la Secretaría de Hacienda. Bueno, lo que hay que establecer muy claro es, en los últimos años, donde más se ha perseguido a los malos funcionarios es en esta administración.
en esta administración federal es donde más se ha señalado, independientemente del partido que sean, panistas, perredistas, priistas, de todos los partidos políticos están muchos de ellos siendo juzgados y tienen procesos penales. El secretario de la Función Pública, un encanto. Sí hay una revisión muy profunda de todo lo que está sucediendo, a diferencia de otras administraciones. ¿Pero no crees que Meade debería saber algo de eso? Yo no creo, estaba enterado de todo eso. Yo creo que lo que Mittel le tocaba hacer es poner la información a disposición de las autoridades correspondientes, como así se hizo. Los elementos no se hubieran encuadrado si no hubiera elementos financieros, fiscales, para poder ir en contra de personajes como el de Veracruz o como el de Quintana Roo o de cualquier otro estado. Como si mañana hay un caso de corrupción que aparece en una empresa y tú dices, pues el tesorero no tiene nada que ver. Pues lo primero que pensaré es que el tesorero, de donde sale el dinero, debe responder. Hay una cosa, pero cuando la soberanía de los estados, o sea, cuando tú obtienes los recursos en la ejecución de los estados, es que los administra y luego revisamos, ¿no? Entonces, en esas revisiones, donde ya regresó al tema de la Secretaría, es cuando puso la revisión sobre la mesa y es por lo que están siendo juzgados. Alberto Uribe y Juan Pablo Colín. A ver, yo lo que creo ahí es que, independientemente de siendo secretario de Desarrollo Social, cuando él sabe de este nivel de estafa y de fraude, la primera denuncia tendría que haber sido contra la secretaria. Así y fue. La secretaria no fue premiada en otra posición. Cuando la señora tendría que estar en este momento en la cárcel, en cualquier país civilizado. 468 servidores públicos en investigaciones en el tiempo. ¿Qué pasó, Pepe Meade, como secretario de Desarrollo Social? Muchos de ellos ya están detenidos y otros tantos están en proceso. Es decir, los contratos de los que habla muchos cuáles, Alberto, de los contratos que habla Alberto y de los señalamientos que se hicieron, fueron contratos, ninguno firmado por Pepe Meade, sino por la otra funcionaria, y en este sentido es cuando más funcionarios, insisto, han sido revisados de la Secretaría. Sobre este tema. No conozco ningún detenido. Yo creo que el asunto de Pepe Meade en la parte de la función pública sin duda tendrá que revisársele puntualmente. Digo, si hay un señalamiento de corrupción, si este gobierno federal, por lo que se ha caracterizado, es por un sistema muy afinado y refinado de corrupción, por supuesto que José Antonio Meade en estas secretarías que ha pasado, por supuesto que tendrá alguna injerencia. Lo que creo que vale la pena es recordar que el sistema de corrupción, como se conoce hoy en el país, como fue muy evidente y gráficamente, y hay que recordárselo a Morena, es a lo mejor se empata con lo que vive ahora Andrés Manuel, de lo que el señor de las ligas le dejó en pacas de dinero quizá algún tiempo a Andrés Manuel, o de lo que las diputadas andan pidiendo para Andrés Manuel, el dinero que andan pidiendo para la campaña de Andrés Manuel a los diputados locales en algunos estados. Entonces yo creo que vale la pena ahí que se recuerde que lo más gráfico que ha vivido en este país de lo que simboliza la corrupción es a un hombre cercano a Andrés Manuel metiéndose billetes a la bolsa. Corrupción es encantador, digo, la verdad es que es detestable el tema de las ligas de este señor, pero que está en tu campaña. Pero detestable más bien es la cantidad de recursos. ¿Cómo se llama esta empresa? ¿Obder qué? ¿Ob qué? Bueno, búscale en Google. Odebrecht. Por supuesto, esa es una estafa. Mira, pero deja hablar de este tema de la estafa maestra, nada más. Datitos muy sencillos. El gobierno federal está usando 128 empresas fantasmas para desviar recursos. Y es increíble, le acaban de dar, por cierto, el premio de Animal Político en España por este tema. Detectaron contratos ilegales de 7,670 millones de pesos. Y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3,433 millones de pesos. Y es increíble porque esos contratos fueron entregados a 186 empresas. Participaron universidades también públicas en este desvío de recursos. Pero resulta que 128 de estas 186 no debían recibir recursos públicos porque no tienen ni la infraestructura ni la personalidad jurídica para los servicios para los que fueron contratados. Eso es un drama. Salvador Rizo. Pero digo, me queda muy claro pues que no hay calidad moral para poder venir aquí el partido Acción Nacional, Anaya concretamente, y del candidato de Morena, cuando en los últimos años han utilizado el dinero del recurso público y el dinero que viene de los partidos políticos. Acción Nacional 782
782 millones de pesos, 1.4 millones de spots de Ricardo Anaya el año pasado para promover su imagen frente a los 2.1 millones de spots de López Obrador. ¿A dónde Pero mandar los 3.433 millones? Es que el único candidato que ha generado propuestas serias de este arranque de campaña pues es el propio Pepe Mid, estableciendo que quiere ser el primer presidente sin fuero, que la prioridad en su gobierno serán las mujeres, la educación de excelencia, el apoyo total a los jóvenes, hospitales bien equipados, ningún bebé nacerá en pobreza extrema, combate son las a la propuestas, pero inseguridad. ¿descartas que este dinero ya terminó en el PRI? No, totalmente. Ese dinero de las estafas maestras no acabó en el PRI. La realidad, financiar campañas. La realidad, pues, es que el candidato Anaya todavía le quedan muchas cosas por explicar. Señores, gracias. Gracias, Salvador, Alberto. Juan Pablo, Alberto, gracias. ¿Dónde quedaron los 3.433? ¿De qué vive Andrés Y mira, Manuel? ya me da una editorial para terminar. Nos vamos. Hasta mañana a las 9 de la mañana tenemos mesa con periodistas.